fuego en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. Bueno, estamos con la última media hora de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y nuestra compañera y amiga Silvia Visconti, que hoy nos trae... Chan, 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 ¿de qué nos va? No, yo sé, pero vamos a darle un poco de suspenso. ¿De qué nos va a hablar hoy, Silvia? Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿te acordás, Daniel, que hace ya unos cuantos programas atrás hablamos un poco del boom de la literatura latinoamericana? Y hoy vamos a charlar sobre uno de los pilares de ese boom, sobre Gabriel García Márquez, el colombiano amante del vallenato, nacido en el pueblo de Aracataca, ahí en Colombia. ¿Qué es el vallenato? Es una música. Medio me suena. El vallenato es la música típica de Colombia, para bailar. Sería como la cumbia, como la salsa. Sí, es parecido. Es muy, muy alegre, con mucho ritmo, el vallenato. Bueno, Gabo, así le decían sus amigos, tuvo una infancia que es muy particular, pues cuando tenía 5 años, sus padres se fueron, emigraron del lugar y colocaron allí una farmacia en un pueblo nuevo y lo dejaron a él con sus abuelos maternos y sus tías, que fueron quienes lo criaron. El abuelo era el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 Días, una guerra entre liberales y conservadores que se dio por fines del siglo XIX y principios del XX, porque duró desde 1899 hasta 1902. ¿El coronel Aureliano Buendía era su abuelo? Algunos de los personajes están inspirados, sí, en toda su familia. En su abuelo está inspirado, sí, en alguno de los aurelianos. Y bueno, este abuelo le contaba infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX, pero también lo llevaba al circo, al cine, y fue de alguna manera el anclaje que él tuvo con la historia y con la realidad, porque su abuela, que se llamaba Tranquilina Iguarán, le contaba también historias, pero estas eran fábulas y leyendas familiares, porque esta mujer organizaba la vida de los miembros de toda la casa de acuerdo con los mensajes que recibía ella en sueños. Ella fue la fuente de la otra visión, la visión mágica de los escritos de García Márquez. Cuando su abuelo murió, él todavía era un niño, pero se tuvo que ir a vivir de nuevo con sus padres, y entonces, bueno, se mudó a Barranquilla, donde fue al Colegio San José de Barranquilla. En 1940, él consiguió una beca e ingresó al Liceo Nacional de Zipaquirá, que era un internado en realidad, y no tuvo una buena experiencia porque dice que allí pasaba muchísimo frío y ese frío lo ponía melancólico y triste, y estaba siempre con una especie de saco de lana en donde en las mangas metía las manos porque se congelaba, tenía mucho frío. En esa etapa, digamos que tuvo como otra experiencia, que era recorrer el río Magdalena por lo menos 2 veces al año para ir desde ese colegio a la casa de sus padres. Entonces eso también después va a ser incorporado algunas de esos viajes en los distintos libros que escribió García Márquez. Bueno, en realidad de estos recuerdos que él tiene, infantiles y recuerdos de juventud, y que marcan toda su literatura, porque como él decía en uno de sus últimos libros, en sus memorias en realidad, que se llaman Vivir para contarla, él decía que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. En 1947 sus padres lo empiezan a presionar para que vaya a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, y él accede, pero cuando llega a Bogotá la ciudad lo impresiona como una ciudad gris y fría, en donde la gente se vestía de negro,
Y esa ciudad de gente introvertida y silenciosa, que así la describía él, le resultó como extraña. Él se sentía allí como un extranjero, ajeno. Porque Bogotá era todo lo contrario al Caribe. Mientras estaba allí, el 9 de abril de 1948, fue asesinado el líder de la oposición, José Elisier Gaitán, y como consecuencia se va a producir una revuelta en la ciudad de Bogotá que se conoce como el Bogotazo, y en la que participó García Márquez. Poco después se trasladó a otra ciudad, abandonó sus estudios universitarios, que no le interesaba para nada la abogacía, e inició su actividad periodística como columnista de un diario que recién se había fundado, que se llamaba El Universal. Y en los años 40, Gabriel García Márquez se vinculó a una asociación de amigos de la literatura, así se llamó el grupo de Barranquillas, y él viajaba de Cartagena hasta Barranquilla cada vez que podía para participar de las reuniones de este grupo, que era un grupo bastante particular, donde él tuvo sus mejores amigos, que leía, discutían sobre literatura, y bueno, en ese periodo él leyó todos los grandes escritores rusos, ingleses y norteamericanos, también perfeccionó su estilo como periodista. Y sobre todo, en esta etapa, y en compañía de estos amigos, vivió una etapa de total desenfreno. Esos fueron los tiempos de La Cueva, un bar que se convirtió en un sitio mitológico en el que se reunían los miembros de este grupo a hacer locuras, porque ahí todo era posible. Hasta jugaban a darse piñazo, por ejemplo, para que te des una idea de lo que eran esas reuniones. En esos tiempos, él vivía en pensiones de mala muerte. Una de ellas se llamaba El Rascacielos, que era un edificio de 4 pisos, que estaba ubicado en una calle que llamaba la calle del crimen, así que imagínate, y que alojaba también ese edificio a un prostíbulo. Entonces, muchas veces él no tenía el peso 50 que le cobraban para pasar la noche, y entonces le daba al encargado los borradores del libro que estaba escribiendo, La hojarasca, y le decía: quédate con estos mamotretos que valen más que la vida mía. Por la mañana te traigo la plata y me los devolvés. Y así pasaba las noches. A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, y la había titulado con el nombre de La Casa, acompañó a su madre a la ciudad de Aracataca con el fin de vender la vieja casa en donde se había criado. Su pueblo no era ni siquiera una sombra de lo que había sido, de lo que él había conocido en su niñez, y entonces él decidió cambiarle el título a esta obra que estaba escribiendo y le puso La hojarasca, y cambió el nombre del pueblo, que dejó de ser su pueblo natal, para ser Macondo. Ya en 1954, García Márquez estuvo integrado a la redacción del Espectador y se destacaba como cronista y reportero. En esos años él escribió, por ejemplo, Relatos de un náufrago, que fue muy censurado por el régimen del general Rojas Pinilla. Entonces, Gabriel García Márquez va a viajar, enviado por el Espectador, a Ginebra y luego a Roma como si fuera, digamos, una especie de corresponsal, ¿no? Esto porque al ser censurado por el general estaba en una situación bastante difícil en su propio país. Estuvo 3 años caminando Europa, digamos, porque estuvo primero en Ginebra, después en Roma, después vivió en París, recorrió Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Fueron años de muchas penurias económicas, porque si bien trabajaba para el Espectador, no siempre llegaba el giro mensual en el momento que tenía que llegar. Y cuando el Espectador fue clausurado por la dictadura, pasó a ser corresponsal de otro diario que se llamaba El Independiente, y empezó a colaborar con revistas de Venezuela, una revista que se llamaba Elite, y con otra revista colombiana
que se llamaba Cromos. A finales de 1957 fue vinculado a la revista Momento y viajó a Venezuela, donde pudo ser testigo nada menos que de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En 1959 va a empezar su relación con la Revolución Cubana. En su texto, Mi primer viaje a La Habana, cuenta que en ese viaje que hizo a Cuba, lo hizo sin tener pasaporte, porque él estaba en la redacción de este diario venezolano, y llegó un agente cubano que lo invitaba a viajar a la isla ese mismo día a periodistas de este lugar, y él aceptó. Relata que se olvidó de llevar el pasaporte, pero el pasaporte no hizo falta, y dice, o cuenta mejor dicho, Gabriel García Márquez, que el agente venezolano de inmigración, más cubanista que cubano, me pidió cualquier documento de identificación que llevara encima, y el único papel que encontré en los bolsillos fue un recibo de lavandería. Bueno, aquel viaje en realidad formaba parte de la denominada Operación Verdad, una masiva conferencia de prensa convocada por Fidel en enero de 1959 en La Habana, con el fin de enfrentar la campaña estadounidense contra la naciente Revolución Cubana. Confluyeron allí cerca de 400 periodistas de Estados Unidos y de América Latina, y 5 meses más tarde, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro fundaron la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, con profesionales de la comunicación del área, entre ellos 2 argentinos, Jorge Massetti y Rodolfo Walsh. Gabo recordaría después, el día 31 de diciembre de 1958, cuando regresaba con su esposa de una fiesta, la fiesta de fin de año, a eso de las 3 de la mañana, el ascensor de su casa estaba averiado. Y entonces ambos, que habían bebido un poco porque se trataba de las fiestas, se sentaban a recobrar fuerzas en cada descanso mientras subían las escaleras hasta el 6º piso donde vivían. Cuando por fin abrieron la puerta de su departamento, empezaron a oír ruidos, ¿no? Gritos de las personas, bocinazos de los automóviles, sonaban las campanas de las iglesias, las sirenas de la fábrica. Y entonces pensaron que otra revolución se había producido en Venezuela. Pero como no tenían radio y no podían verificar esto que pensaban, decidieron volver a bajar los 6 pisos para enterarse qué era lo que estaba ocurriendo. Y allí la portera, una mujer portuguesa, le dijo que no se trataba de Venezuela, y con mucha alegría le contó: Batista había caído en Cuba. Bueno, cuando estuvo en Cuba, entonces el Gabo integró Prensa Latina y también se relacionó con Casa de las Américas, donde había un uruguayo, el crítico Ángel Rama, que difundió varios artículos sobre la literatura de García Márquez. Y fue invitado entonces a colaborar con la revista de esa institución, incluso en algún momento fue también invitado para ser jurado de Casa de las Américas. Bueno, resulta interesante comentar también, ¿no?, que la primera edición de 100 años de soledad, la obra cumbre de García Márquez, la hizo una editorial argentina, Sudamericana de Buenos Aires, porque él había presentado esto en otra editorial y no le habían contestado favorablemente. Bueno, la segunda edición se realizó en Cuba, precisamente. Bueno, en 1960 vivió 6 meses en Cuba y al año siguiente fue trasladado a Nueva York para hacer la corresponsalía de Prensa Latina en ese país. Desde su llegada a Nueva York en 1961
y hasta muchos años después, hasta 1985 en realidad, el FBI lo mantuvo bajo vigilancia según los documentos desclasificados. Fue el propio director del organismo, Edgar Hoover, quien dio la orden de abrirle un expediente con información confidencial. En Estados Unidos, Gabo tuvo además graves problemas con esos exiliados cubanos de Miami y se radicó entonces en México. El gobierno norteamericano le va a denegar después el visado de entrada porque según las autoridades García Márquez estaba afiliado al Partido Comunista. En 1971, cuando recibe un premio de la Universidad de Columbia, que le dio el título de doctor honoris causa, el escritor va a recibir un visado, pero que era un visado condicionado. Y recién fue durante el gobierno de Clinton, en la presidencia de Clinton, que se levantó el veto de entrada al colombiano. Bueno, su novela más famosa, 100 años de soledad, nació después que trabajara 8 y más horas al día frente a la máquina de escribir durante 18 meses seguidos. Mientras tanto, su esposa se tuvo que ocupar del sostenimiento de la casa. La novela, editada en 1967, es una especie de gran metáfora en la que, a la vez que se narra una historia en el mundo mágico de Macondo, se refleja la historia colombiana desde los tiempos de la independencia hasta los años 30 del siglo XX. Esta obra que muchos conocemos ha sido también, digamos, plasmada en distintas canciones. Y ahora le vamos a compartir una en la voz de Rodolfo con los hispanos, esta canción que habla precisamente de el libro 100 años de soledad. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña a un José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo molinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarras, el embrujo de Milciades, oboe, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada el sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Ay! Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña a un José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo hay molinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarra, el embrujo de Milciades, oboe, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada el sol.
amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Lleva esa basura! Bueno, escuchábamos este hermoso vallenato y bueno, y podríamos decir que García Márquez tuvo un enorme compromiso con la izquierda y esto se refleja, por ejemplo, en el relato que hace de las bananeras en el libro de 100 años de soledad, que hace alusión en realidad a la matanza de huelguistas que realizó la United Fruit allá por 1928. El compromiso con la izquierda latinoamericana quedó evidenciada también en su apoyo permanente a la Revolución cubana, su denuncia del bloqueo de Estados Unidos y su amistad personal con Fidel Castro. Regresó a Cuba en 1975, cuando ya la crítica y el público lo había consagrado, y recorrió el territorio escribiendo 3 crónicas que llamó Cuba de cabo a rabo, y a la vez reconoció: soy amigo de Fidel y no soy enemigo de la revolución. Eso es todo. En 1975 también en la revista Alternativa publicó Chile, el golpe y los gringos, una crónica que narraba el antes, el durante y el después del golpe militar en 1973 y denunciaba la participación de la CIA y el Pentágono, que habían preparado el golpe mucho antes, interviniendo en Chile desde la década del 60 con la llamada Operación Camelot. En 1982 García Márquez recibió la noticia de que acababan de otorgarle el Premio Nobel de Literatura. Se hallaba entonces exiliado en México, pues en 1981 se había visto obligado a salir de Colombia para eludir su captura, porque el ejército colombiano quería detenerlo por una supuesta vinculación con el movimiento M-19. Y porque durante 5 años había mantenido la revista Alternativa, que era una revista socialista. Bueno, la entrega del premio fue vestido con un clásico impecable linquilique, que era un traje de lino blanco, que era el traje que usaba su abuelo y que seguía siendo de etiqueta en el Caribe continental. Y realizó un discurso bajo el nombre de la soledad de América Latina, donde denunció la falta de atención de las superpotencias hacia el continente y también planteó que era necesario cambiar la mirada con que se veía América Latina por una nueva, convencido desde siempre de que el subdesarrollo afectaba a todos los elementos de la vida latinoamericana y que los escritores de esta parte del mundo debían estar comprometidos con la realidad social total. Bueno, muestra de ese compromiso fue su intervención también en los procesos de pacificación en Colombia, en la liberación de presos políticos en distintos puntos de América Latina y en esa lealtad a la revolución. En aquel discurso ante la academia decía García Márquez: los desaparecidos por motivos de la represión son casi los 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido 1 millón de personas, el 10% de su población. El Uruguay, una nación minúscula de 2,5 millones de habitantes, que se consideraba el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a 1 de cada 5 ciudadanos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina
tendría una población más numerosa que Noruega. Me atrevo a pensar que en esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca. Bueno, y con este maravilloso fragmento nos despedimos hasta el lunes que viene. Bueno, gracias Silvia por traernos esta reseña sobre la vida de Gabo, o sea, esta vida tan maravillosa. Te agradezco como siempre y bueno, como dijiste, nos vemos hasta el próximo lunes en Todos los Fuegos aquí por Radio Rebelde. Un saludo para Daniel, para Javi, para Mauro y nuevamente gracias Silvia. Nos vemos. Nos vemos.